Bien, pues esta es la segunda parte del vídeo dedicado al primer apartado del tema 2, ¿por qué estalló una revolución en Francia? Y lo retomo donde me quedé antes. Voy a pasar a la derecha. Donde me quedé antes, en los Estados Generales. Yo he explicado que era una asamblea estamental, la asamblea estamental francesa del antiguo régimen, que se componía de tres asambleas que se reunían por separado, la de los nobles, la del clero y la del tercer estado. Los del tercer estado eran burgueses, los campesinos, la mayor parte de los campesinos no sabían leer y escribir ni conseguían ser elegidos para representar al tercer estado en cada una de las provincias francesas, ¿vale? Entonces, el rey convoca, antes de hablaros del procedimiento, voy a enseñar que el rey convoca, con una diapositiva, eh, convoca a esta asamblea para conseguir lo que no había conseguido. A ver, un segundo, esto está un poco. Aquí está. El rey convoca los estados generales. No he conseguido el texto en español, o lo pongo en francés, pero yo lo voy a traducir lo importante, ¿no? Aquí el rey se dirige a todas las provincias francesas, a todas las ciudades y todos los pueblos, y les dice de parte del rey, nuestro amado y leal, ¿no? Y entonces les dice a los franceses que los necesita, ¿no? Nous avons, cuando habla siempre en primera persona del plural, tenemos necesidad, no. Nous avons besoin du concours de nos fidèles sujets pour nous aider. Tenemos necesidad de la participación de nuestros fieles súbditos para ayudarnos, para resolver las dificultades de las finanzas. Ya sabemos que el rey estaba endeudado y la nobleza le había dicho que no le quería ayudar. Entonces el rey intentaba convocar los estados generales para conseguir que con el apoyo de la burguesía, la nobleza y el clero fueran obligados a pagar, ¿no? Quería contar con el apoyo de la nación, del conjunto de Francia, ¿no? Y entonces les dice que ha decidido convocar una asamblea de estados de todas las provincias, ¿no? La Assemblée des États de toutes les provinces, pour nous conseiller, para aconsejarnos. Y entonces les habla también en esta carta que envía a toda Francia de que la mutua confianza, del amor recíproco entre el soberano y sus súbditos, ¿no? Y que deben buscar el remedio, el remède eficaz o mot de l'État, a los males del Estado, para conseguir que vuelva la calma, la tranquilité, la calma y la tranquilidad. Y esto el rey lo envía a toda Francia, redactando esta carta en Versalles, porque el rey no vivía en París, sino en un palacio que tenía, y parece que sigue existiendo, aunque ya no hay rey en Francia porque es una república, pero es un palacio que es donde vivían los reyes franceses desde Luis XIV, y esto se dicta el día 24 de junio de 1789. ¿Vale? Entonces, vuelvo al procedimiento. Os voy a explicar aquí algo ya enseñando la pizarra. Bueno, el procedimiento es importante porque cómo se celebraban, cómo se reunían, cómo se preparaba toda esta asamblea estamental que se conoce como los Estados Generales. Bueno, pues el rey convocaba, es lo que hemos visto. ¿Vale? Voy a utilizar el puntero. El rey convocaba y convocó el 24 de enero. Antes de convocar ya hizo una cosa importante que vamos a ver después, pero no quiero avisarla por ahora. Y después, en cada parroquia de toda Francia se reunían. Parroquia quiero decir porque era la unidad, la parroquia es el espacio que corresponde a una iglesia parroquial, ¿vale? Y además la mayoría de cuando se tenían que reunir para tomar decisiones, los franceses a nivel local lo hacían en las parroquias. En muy pocos sitios tenían ayuntamiento con capacidad para reunir a toda la población. Lo hacían en la iglesia parroquial, que era donde era el edificio común más popular y donde más espacio había. Entonces, en todas las parroquias de Francia, de cualquier pueblo, de cualquier barrio, de las ciudades, se reunían, por un lado, en diferentes parroquias, se reunían los representantes del clero, por otro lado, representantes de la nobleza y, por otro lado, representantes del tercer estado. ¿Vale? No siempre era la iglesia, es verdad que en algunas ocasiones se podían reunir en otros espacios públicos o incluso privados, ¿vale? Propiedad de esos estamentos. Y aquí
en cada una de esas reuniones de la parroquia de un pueblo pequeño del campo del centro de Francia, del macizo central francés, pues allí se reunían y hacían dos cosas. Elegían a sus representantes, ¿vale? Y redactaban un cuaderno de quejas. Y el cuaderno de quejas ya es la caja de Pandora. Porque en ese cuaderno de quejas, esos franceses, estamos hablando solo de hombres, claro, la mujer no tenía todavía ese derecho, pero, y no estamos hablando todavía de derechos liberales, pero ya veis que en el antiguo régimen sí existía la posibilidad de reunirse y tomar decisiones, aunque fuera estamentalmente, por estamento. Pero en estos cuadernos de quejas redactaban una serie de quejas de lo que no les gustaba de la situación del país en ese momento y las propuestas que ellos hacían de reforma. ¿Vale? El rey les iba a pedir que tomaran una decisión para hacer una reforma fiscal y ellos lo harían a cambio de decirle al rey todo lo que no veían mal en el país y de pedirle al rey algo a cambio. Entonces aquí os podéis imaginar que en la mayor parte de Francia se reúnen, por un lado la nobleza, por otro lado el clero, y por otro lado el tercer estado de cada localidad, de cada ciudad, ¿vale? Y especialmente en el tercer estado empiezan a soltar ahí todo ese malestar que antes os he explicado que iban acumulando, ¿vale? Sus quejas hacia los privilegios, sus quejas hacia los impuestos, el impuesto, el diezmo que se pagaba a la iglesia, que el tercer estado eran los únicos que pagaban impuestos, sus quejas a que la burguesía no podía acceder a determinados puestos en la administración o en el ejército porque se lo impedía la nobleza, ¿vale? Las quejas de todo tipo de protocolo, de que este hidalgo, los hidalgos de este pueblo, aunque no tienen dinero, pues van por delante del burgués, ya enriquecido. Entonces empiezan a soltar todo ese odio, ese malestar acumulado, a redactarlo en una serie de documentos que se llaman cuadernos de quejas, ahora veremos cómo se dice en francés, cahiers de doléances, y también las propuestas. Y entre esas propuestas empiezan a aparecer todas esas ideas revolucionarias que había madurado la Ilustración y que ya habían fraguado al otro lado del océano en Estados Unidos. ¿Vale? Con lo que el rey de Francia no era consciente, ni siquiera la nobleza que se opuso a que el rey introdujera impuestos a los privilegiados, no era consciente de que estaban alimentando a la bestia, por decirlo de una manera, ¿vale? Que podáis entender. Estaban abriendo la caja de Pandora de la que iban a salir todos los males del mundo. Es una manera de hablar, no estoy diciendo que fuera algo negativo, sino que es la historia y que iba a provocar un cambio tal que los protagonistas, los que tomaban estas decisiones, los ministros del rey, el mismo rey, no era consciente de lo que estaban haciendo. ¿Vale? Los representantes que elegían de cada parroquia con su cuaderno de quejas, después se reunían esos representantes de la provincia, de cada una de las provincias. Había diferentes tipos de provincias. En Francia, no voy a entrar en detalles. Se reunían y aquí a su vez elegían los representantes que ya irían directamente a Versalles a participar en los estados generales. ¿Vale? Es decir, no todos los representantes que ya habían elegido una parroquia iban directamente a Versalles, porque entonces hubieran sido miles de personas, sino que los de... Perdón. Vale, os iba diciendo que se reunían esos representantes de las parroquias, de cada grupo, ¿no? De cada estamento, se reunían después, a su vez, a nivel provincial y ahí ya redactaban una nueva hoja de cuadernos de queja, aunque creo que todos, incluso los que mandaban todas las parroquias, iban directamente a Versalles, pero elegían ya unos representantes que serían los que irían directamente a esos estados generales, cada uno a su asamblea propia de estamento, ¿vale? Bueno, pues entonces vamos a pasar, os voy a enseñar una diapositiva de ejemplos de cuadernos de queja de la época, ¿vale? Bueno, venga, voy a intentar ser rápido. Estos son ejemplos de cahiers de doléances, de monde, la representación de l'ordre du tiers-état. Estos son ejemplos, están redactados a mano, ¿vale? Aquí empieza diciendo en el año 1789, ¿vale? El 16 de marzo a las 8 horas de la mañana en una asamblea de los tres estados de la Sénéchaussée, ya es un nombre administrativo de la época, ¿vale?
Pero bueno, aquí tenéis ejemplo de una parroquia, ¿vale? Aquí tenéis otro, dice, hoy 13 de marzo de 1700. Algunos se imprimían, se pasaron a letra de imprenta, otros se mandaron así escritos a mano a la época. No había ni internet ni mucho menos todavía, ¿no? Aquí dice la parroquia, la paroisse de l'Auvergne, no se lee muy bien eso, pour les états généraux fixés par Sa Majesté au 27 avril 1789. Dice la parroquia de l'Auvergne para los estados generales fijados por Su Majestad para el 27 de abril. Al final se celebraron un poco más tarde, a comienzos de mayo. Y entonces dice aquí, nous, tous habitants de la paroisse, no todos los habitantes, âgés de 25 ans et au-dessus, con más de 25 años o más. Entonces ya va explicando y van haciendo su, ¿vale? Y había una persona que era la que se encargaba de redactar, ¿no? La asamblea de aquí también, de marzo, todas se fueron reuniendo a partir de marzo, ¿vale? Iban redactando. Entonces, llegamos a mayo de 1789 y voy a volver a el esquema, ¿vale? A la pizarra. Llegamos os voy a hablar de la composición y de cómo se inauguró, pero antes os quería decir que hay un detalle, y es que antes de que se convocaran en enero, se hiciera ya un llamamiento a Francia, a toda Francia, para que eligiera a sus representantes en esa asamblea, pues el 27 de diciembre el rey decidió multiplicar por 2 el número de diputados del tercer estado. Resulta que hasta la costumbre era que en los estados generales cada estamento iba a tener un número parecido de diputados, ¿no? Unos 200, 300 la nobleza, unos 200, 300 el clero y otros 200, 300 el tercer estado. Y existía también la costumbre de que el voto fuera por estado, no por persona. Como cada estado, cada estamento se iba a reunir por separado, la nobleza por separado, el clero por separado, el tercer estado por separado, pues entre ellos iban a votar todas las propuestas y decisiones que iban a transmitir al rey y después lo que hubieran decidido sería un voto, ¿vale? Con lo que si trataban cuestiones comunes, después se reunían los representantes, el representante de la nobleza, el clero y el tercer estado y votaban sobre 3 votos, un voto para todo el clero, un voto de la nobleza y un voto del tercer estado. Lo que pasa es que, claro, de esta manera siempre iba a ganar los privilegiados, 2-1. Y el rey, como su intención era, en cierta manera, castigar a la nobleza y al clero para obligarle a pagar impuestos, quería contar con el apoyo de la burguesía. Entonces el rey decidió multiplicar por 2 el número de diputados del tercer estado, con la esperanza de que el voto fuera por personas, por diputado, que cada diputado contara un voto y no que hubiera un solo voto para el tercer estado, un solo voto para el clero y un solo voto para la nobleza. Entonces, la composición, una vez que ya se reúnen los diputados, el 4 de mayo ya se inaugura, aunque la sesión del rey de inauguración oficial no es hasta el día siguiente, pero se reúnen el día 4 de mayo en Versalles, no en París, sino un poco al sur de París, en la ciudad, en los palacios de Versalles, y en total eran 1.139 diputados, de los que eran 270 de la nobleza, 291 del clero y 578 del tercer estado. Resulta que de la nobleza habían faltado los de Bretaña, una provincia de Francia, que se habían enfadado y no querían ir, ¿vale? Y como el rey multiplicó por 2 los del tercer estado, pues si hicierais las cuentas, veréis que los del tercer estado superan la suma del clero y la nobleza. Estos son 561 y el tercer estado 578. El rey lo que pretendía era que se votara voto por diputado y no voto por estamento para conseguir sus propuestas de reforma, ¿vale? Entonces, el día 5 de mayo se realiza la sesión de inauguración. El rey se presenta, aquí os voy a enseñar la imagen, hay una estampa conocidísima de la época, el rey se presenta, aquí está el rey presidiendo con un trono, con una corona inmensa y está en su trono sentado, perdón, aquí está el rey presidiendo, es l'ouverture des états généraux, la apertura de los estados, o sesión inaugural de los estados
generales. A la derecha del rey se situaba el clero, que es a nuestra izquierda. A la izquierda del rey se situaba la nobleza y al fondo, estos que veis en primer plano, son los burgueses. Es el tercer estado. La inmensa mayoría burgueses. ¿Vale? Aquí tenéis otra imagen. Aquí está el rey en lo alto. ¿Vale? Siempre en lo alto, presidiendo todo y a cierta distancia. Esta es una mesa que era la que organizaron esa sesión inaugural, esta mesa que veis aquí. Digo sesión inaugural porque después cada estamento se iba a reunir en una sala de los palacios de Versalles, una sala aparte para deliberar. Con lo que tenemos, tenemos aquí reunidos a unos y otros y solamente aquí se ve una parte de ellos. ¿Vale? Bueno, pues entonces, ¿qué ocurre? Vuelvo al esquema. Pues el rey presenta sus necesidades. Necesita dinero para saldar la deuda, para sanear la economía, las cuentas públicas. Y le pide una reforma fiscal. Pero no hace referencia a que él vaya a perder poder, a ceder poder. ¿No? Con lo que no terminó de gustar a nadie. Entonces ya se separaron los estamentos, cada uno por su lado, a deliberar sobre las propuestas del rey. ¿Vale? Y entonces el 6 de mayo se reúnen por separado la nobleza, el clero y el tercer estado. Pero antes que nada tenían que resolver una cuestión crucial y era la del sistema de voto, que ya he comentado. Se iba a votar por estamentos, es decir, la decisión que se tomara en la reunión de la nobleza, por ejemplo, sobre una cuestión, sobre si ellos debían pagar o no impuestos. Esa decisión debía contar solo como un voto, si ganaban 150 frente a 120 a favor de no pagar impuestos. Eso ya era un voto en contra de los impuestos. O se tenía que sumar los votos de todos los estamentos, de todos los diputados, y de ahí, o sea, voto por diputado, sumando los 1.139, y de ahí sacar el resultado de esa respuesta al rey, a su demanda de reforma fiscal, de impuestos. Entonces, los nobles y el clero estaban en contra de que se votara por diputados, porque sabía que iban a perder. Los privilegiados iban a obtener como mucho 561, digo como mucho porque una parte de los privilegiados estaban de acuerdo de las reformas y se sentían muy cercanos al tercer estado. Pero el tercer estado tenía, aunque no le apoyaran ningún noble, ningún clérigo, tenía 578 diputados, por lo que iban a salir vencedores si se votaba por diputados. Entonces, se pasó más de un mes, del 6 de mayo hasta el 10 de junio, en debates sobre el sistema de voto. Se perdió más de un mes sin entrar de lleno en las demandas del rey y en las demandas que iba a hacer cada estamento para cambiar las cosas del país. No se ponían de acuerdo porque la burguesía insistía en que quería que se votara por diputado y los privilegiados decían que no, que sería voto por estamento, con lo que siempre iban a salir ganando 2-1. Entonces, llegamos al 10 de junio y el tercer estado invitó a los otros estamentos a unirse, a tener una celebración conjunta de todos los diputados para votar por diputado. ¿Vale? Y en el estamento, la reunión de los nobles y del clero, pues se oponían. Es verdad que algunos estaban de acuerdo, pero la mayor parte no quería. Entonces, el día 17 de junio, el tercer estado tomó una decisión de una gran importancia, ¿vale? Que marca un antes y un después. Y es que ellos son solamente una parte de los estados generales, son el tercer estado, el tercero, para que veáis que el primero y el segundo era la nobleza y el clero, pero ellos se proclaman Asamblea Nacional. Es decir, ellos, que dicen que representan a más del 90% de la población, a campesinos y a burgueses, artesanos, comerciantes, tenderos, dicen que ellos son la nación, que el clero y la nobleza no son la nación, o son una parte pequeña de la nación. Y que como no han querido aceptar la invitación que le hicieron una semana antes, ellos van a decidir por su cuenta.
porque son Asamblea Nacional, representante de toda la nación francesa. Daos cuenta de la importancia de esto. Esta decisión la tomaron el 17 de junio sin contar con el rey. Aquí ya el rey empezó a perder el control de la situación. Él convocaba a unos estados generales para que tomaran decisiones para que resolver un problema financiero y al final no se pusieron de acuerdo ni con el procedimiento para seguir la cuestión del voto, el sistema de voto, y los burgueses se declaran ellos Asamblea Nacional como representantes de Francia y por tanto van a actuar de esa manera. Todo lo que ellos decidan se debe aplicar porque ellos representan a la nación. Y están, en cierto modo, diciendo ya que la soberanía es nacional, no del rey, sino esa capacidad que ya os expliqué en tercero la ESO, qué significa soberanía, básicamente la capacidad de decidir y de aplicar esas decisiones, de ejecutarlas, pues esa capacidad es de la nación, no del rey. Esto es un desplante al rey en toda regla y a los estamentos privilegiados. Entonces, le suceden unos días de incredulidad por parte del rey y de los privilegiados, y el día 20 de junio, 3 días después, el rey cerró la sesión, la sala donde se reunía el tercer estado, que ya se había proclamado Asamblea Nacional. Entonces, fueron llegando para reunirse y seguir debatiendo, y se encontraron con que la sala estaba cerrada, allí en una de las salas que hay en el Palacio de Versalles. Se la encontraron cerrada, cal y canto, con el pretexto, le dijeron los funcionarios del rey, de que tenían que realizar unas obras, y la cerraron. Entonces, todos los diputados del tercer estado se reunieron en una sala cercana que era un pequeño estadio donde se jugaba al tenis rudimentario de la época, que es el jeu de paume, que es el juego de la pelota de la época, ¿vale? Y allí se reunieron. Y os voy a enseñar una diapositiva al respecto. Aquí se reúnen, no es esta reunión, es lo que vamos a ver a continuación, si soy capaz. Aquí se reúnen en una sala, es esta sala, tal y como la veis, ¿vale? No, perdón, me estoy liando, ahora os voy a enseñar la sala. Esto es un ejemplo de ese tenis de la época que se llamaba jeu de paume, o el juego de la pelota, que es un precedente de lo que sería la petanca y el mismo tenis, porque hay una red y ya hay jugadores a un lado. Esto era un juego que se había puesto de moda ya desde la Francia de Luis XIV, era un juego de aristócratas, ¿vale? Y aquí tenéis grabados y estampas de la época, ¿vale? Jugando al tenis. Entonces, aquí es donde se reúnen, ¿vale? No sé si me adelanto, ¿no? Aquí es donde se reúnen todos los diputados del tercer estado y hacen un juramento, que ahora creo que he preparado también el texto. En ese juramento dicen que no se van a separar hasta dar a Francia una constitución. Ellos ya se habían declarado Asamblea Nacional y prometen dar a Francia una constitución. Y no voy a dar nombres de personajes, porque aquí hay personajes muy conocidos, Bailly, Robespierre, aquí están los principales protagonistas de la revolución, pero hicieron todos un juramento a la par, a la vez, de que no se iban, no quiere decir como hay algunas personas que creen que no, que se iban a quedar allí a vivir, sino que iban a estar unidos aquí o en cualquier otra sala para tomar decisiones y redactar una constitución, que iban a prometer una constitución para Francia, ¿vale? Una constitución ya liberal, que suponía ya todo el mundo veía lo que iba a ocurrir, la división de poderes, con lo que sería el fin del absolutismo y el fin de los privilegios de la nobleza y el clero. Hay diputados, un detalle que veis aquí, este es el único que votó en contra, lo han representado en este cuadro, ¿vale? Este cuadro es de David, un pintor, el gran pintor neoclásico francés que tiene numerosos cuadros que representa escenas, porque él vivió aquellos tiempos y llegó a ser diputado de la Convención Nacional y representa muchísimas escenas y personajes del momento. Lo tenéis aquí también, ¿vale? Y esa sala la tenéis aquí, que es más pequeña de lo que aparenta, ¿no? Siempre los cuadros engañan. En realidad esta sí es la sala con el cuadro al fondo y es una sala pequeñita, ¿eh? Os he preparado varias imágenes para que veáis que hay personas cruzando, una sala que hay allí en Versalles y representa pues este personaje que veis aquí, que no sé si es Mirabeau, no recuerdo, sobre una silla, lo tenéis aquí. Lo han puesto en una estatua. Extendiendo el brazo en juramento, ¿no? De que no se iban a separar hasta dar a Francia una constitución. Y aquí tenéis el texto que tampoco lo he encontrado en castellano, lo tenéis en francés, del 20 de junio, ¿no? Y en el que dice, hoy he subrayado lo que dice más importante, en amarillo,
tous les membres de cette assemblée prêteront à l'instant serment solennel, todos los miembros de esta asamblea prestarán al momento juramento solemne de ne jamais se séparer, de no separarse jamás. No físicamente, ¿eh? No quiere decir que se van a quedar allá a vivir, a hacer una especie de asamblea como está de moda los últimos años, ¿no? Nos plantamos en la plaza, en el centro de Madrid, ¿no? En la Puerta del Sol y de aquí no nos vamos. No, no era de esa manera, ¿vale? Sino aunque se reunieran en otros lugares, pero seguir constituyendo una Asamblea Nacional. Et de se rassembler partout où les circonstances l'exigeront. Y de reunirse siempre que las circunstancias lo exijan, jusqu'à ce que la constitución du royaume soit établie, hasta que el Estado sea establecida, se cree una constitución para el país, para el reino. ¿Vale? Bueno, pues esto es de una importancia tremenda. Aquí tenéis, no me estoy inventando, aunque aquí tenéis un texto, un copy y pega ¿vale? En letras de imprenta, pero esto hay un documento escrito a mano y aquí están las firmas de todos esos diputados del tercer estado que ya se declaraba Asamblea Nacional. Aquí están firmando todos ese juramento, ¿vale? Esto, aquí lo que veis es ya, como dice esta estampa que surge poco después, que es le réveil du tiers état, el despertar del tercer estado. Se está quitando las cadenas que le apresaban y aquí vemos a un noble y a un sacerdote huyendo. Y al fondo vemos una imagen, son unas tropas y un castillo que después os voy a explicar qué es la Bastilla. Pero aquí la tenéis, pero me voy otra vez al esquema para seguir continuando. Entonces, prestan el juramento del juego de la pelota, de no abandonar, de seguir unidos como Asamblea Nacional hasta dar a Francia una constitución. Y el día 23, 3 días después, el rey ya asustado ordenó, ante tanto desplante, ¿no? de estos burgueses, por cierto, se le fueron uniendo muchos sacerdotes y algunos, y muchísimos nobles, unos 40 y pico nobles creo que se unieron, y no, 15, 20 sacerdotes, no recuerdo la cifra exacta, de los otros estamentos se terminaron uniendo a ellos, ¿vale? Con lo que la capacidad de convicción y de ver que los tiempos estaban con ellos y los impulsaban hacia adelante era grande, ¿sabes? Y entonces os tenéis que imaginar que todas estas noticias llegaban a toda Francia, aunque no existían los medios de transporte ni los medios de comunicación que tenemos hoy en día, pero estas noticias llegaban a Francia y toda Francia estaba pendiente de lo que estaba ocurriendo en Versalles. Y, y, y buena parte de Francia pues tenía la esperanza de cambios. Pues muchos de los entusiastas lo terminarán mal, porque las revoluciones son así, acaban tragándose, engullendo a sus propios hijos, ¿vale? Y eso lo veremos sobre todo en el segundo apartado de este tema. El rey ordenó el fin de los estados generales y la dispersión de los diputados. O sea, le ordenó, aquí váyase cada uno a su casa, que esto se ha ido de madre, esto no es lo que yo tenía previsto, y se acabó. Nobleza, clero, diputados del tercer estado, cada uno a su casa. Pero la Asamblea Nacional desobedeció. Y esto lo he puesto aquí de esta manera, esto es ya una revolución burguesa. Todavía no hay violencia, pero sí tenemos ya una revolución que pone en duda, que niega al rey su carácter de soberano y que se apropia de ese carácter de soberanía. De soberano, esto ya es la soberanía nacional. La soberanía, la capacidad de decidir, es de la nación, ¿vale? Con todos estos desplantes al rey. Entonces, seguimos adelante. No termina todo aquí, sino que en los siguientes días el rey empezó a reunir tropas en torno a París y en torno a Versalles, porque los diputados seguían reunidos y no se querían ir, desobedecían al rey. Empieza a reunir tropas. Os recuerdo que estamos hablando de que nos habíamos quedado en el 23 de junio. Van a pasar los días, hay unos días de indecisión, pero el rey empieza a reunir tropas por si acaso, con la intención de acabar violentamente con esa reunión, con esa Asamblea Nacional que estaba actuando por su cuenta. Entonces, el 9 de julio, la Asamblea Nacional se proclamó Asamblea Constituyente, con lo que era ya Asamblea Constituyente quiere decir que van a redactar una constitución. Lo que habían prometido unos días antes, el día 20, pues ya dicen, lo vamos a hacer. Y ya vamos a empezar a tratar, a debatir todos los artículos de esa nueva constitución, de la primera constitución liberal para Francia, ¿vale? Eso fue el 9 de julio.
Y mientras el rey iba haciendo acopio, reuniendo tropas. Buena parte de las tropas eran extranjeras. Los reyes tenían, del antiguo régimen, aparte de tener tropas nacionales, tenían soldados pagados, soldados mercenarios de diferentes nacionalidades. Y el rey tenía aquí tropas suizas, tropas alemanas, y claro, pensaba que eran las que iban a obedecer porque no iban a sentirse solidarios con estos burgueses ni con lo que vamos a ver a continuación, que es la acción del pueblo. Entonces, el rey, 2 días después, ante este nuevo desafío de la Asamblea Nacional que se declara constituyente, el rey se decidió despedir a Necker, a este ministro que le había aconsejado hacer reformas fiscales. Bueno, Necker había fracasado también, en cierto modo, porque no había conseguido que él capitanear y conseguir esa reforma. Se estaba liando una tremenda en el país. El rey lo despide, ¿vale? E intenta y acude a otros ministros para intentar buscar una solución financiera al país. Al rey le sigue preocupando sobre todo el problema del dinero. Pero ya a partir de ahí se inicia una espiral de rebelión popular ya en París, porque el pueblo ve que el rey está reuniendo tropas, y el pueblo ve que el rey despide a Necker, y Necker era muy popular, el pueblo o parte del pueblo seguía confiando en él, porque pensaban que querían, y era cierto, que pagaran impuestos también los privilegiados, la nobleza y el clero, y el pueblo entiende que la decisión de cesar a Necker era un golpe más que iba a dar el rey para acabar con la Asamblea Nacional. Entonces, a partir del día 11, día 12, día 13, París ya era un hervidero con casos de manifestaciones, la gente en la calle, ya empiezan a surgir casos de violencia, ¿vale? Hay tropas la gente apelaba a las tropas que estaban acantonadas en los diferentes cuarteles de París, le pedían a las tropas que se unieran al pueblo. Algunas tropas se unieron, otras se mantuvieron en su lugar, esperando a ver qué decidía el rey. Y los parisienses dieron un paso también muy importante, y es que existía en uno de los barrios obreros de París, existía una fortaleza, se llamaba la Bastilla. Era un castillo de bastante altura, ¿no? Que tenía unos cañones que apuntaban además al barrio obrero. Y era algo que nunca gustaba a los habitantes de ese barrio, tener unos cañones apuntándonos por si pasara algo. No confían en nosotros, ¿no? Es verdad que había también algunos presos allí, pero muy poquitos, no recuerdo si 4 o 5. Y no tenían, los parisienses decidieron asaltar la Bastilla, pero no con la intención de liberar a los pocos presos que hay allí, que la mayoría ni siquiera eran de carácter político, ¿vale? Sino con la intención de hacerse con la pólvora y las armas que pudiera haber allí, porque pensaban que las tropas del rey iban a entrar en París y querían defenderse. Entonces, el día 14 asaltaron la Bastilla, y eso es ya la revolución popular en este sentido. Voy a mostrar unas escenas. Estos son dibujos de la época mostrando, ¿vale? La Bastilla, arriba vemos este humo que procede de los cañonazos, y el pueblo, con algunos soldados que se le unieron, están disparando, asaltándolo, ¿vale? Aquí tenemos más escenas que muestran esa batalla que hubo en la ciudad por hacerse con este castillo, ¿vale? Ya vemos que aparece aquí la bandera, todavía muy temprano esta bandera todavía no aparece realmente, posterior, creo, si no me falla, si no me equivoco, ¿vale? Hay aquí un cuadro muy conocido, perdón, de Jean-Baptiste Lalemant, un pintor de la época, que muestra cómo cuando la Bastilla se rindió, el gobernador, lo he escrito sin querer en francés, la arrestación du gouverneur de la Bastille, Delaunay, se entregó, ¿no? Y este gobernador, pues, se entregó con la condición de que no mataran ni a sus soldados ni a él. Bueno, pues este cuadro muestra el momento en el que se entrega. Lo que no muestra el cuadro y muestra así esta escena es que al final a este hombre, al gobernador de la Bastilla, lo mataron allí en la calle, le cortaron la cabeza, y a otro que era el preboste de los mercaderes de París, que era una especie de alcalde, digamos, un cargo municipal, también en la puerta del ayuntamiento de París también lo mataron, le cortaron la cabeza, y estuvieron paseando por las calles de París la cabeza de los dos, del gobernador de la Bastilla y del preboste de mercaderes, una especie de cargo municipal muy importante, como si fuera un alcalde. Ahí estuvieron paseando. Y de hecho esta moda de pasear en una pica, clavada en una pica, como veis, aquí a la derecha, pasear la cabeza de los ejecutados, esta moda siguió a lo largo de varios años de la Revolución Francesa.
¿vale? Bueno, esto es la última diapositiva que lo voy a dejar para el final. Entonces, los siguientes días, la toma de la Bastilla, se produce una conjunción de la revolución burguesa, de los que estaban en Versalles, la Asamblea Nacional, ya constituyente, y la revolución popular que se producía en París, ¿vale? En Versalles los burgueses, en París el pueblo, el menu peuple, el pueblo pequeño, ¿no? Los artesanos, los pequeños comerciantes, los obreros, todos reunidos ahí, ¿no? Bueno, no todos, tenéis que imaginar que no todo el mundo, pero muy buena parte del pueblo de París. Entonces, se produce una especie de conjunción porque Lafayette, que era uno de los burgueses, y Lafayette ya sabéis que era un militar francés que estuvo luchando en Estados Unidos y es uno de los que trae las ideas y la iniciativa de hacer un cambio en Francia, una revolución al final, pues este crea una Guardia Nacional, que es una guardia que se compone de ciudadanos, sobre todo de burgueses, y que se van a armar y se van a entrenar para hacer frente, por si acaso, a las tropas del rey. ¿Vale? Con lo que crean su propia fuerza armada para enfrentarse al rey por si éste intenta acabar con ellos. Y al mismo tiempo, otro importante burgués, Bailly, pues se presenta en el Ayuntamiento de París y se autoproclama alcalde. Con lo que los burgueses que están en Versalles se van a París, tienen el apoyo del pueblo y se hacen con el poder, o con parte del poder. El rey seguía ahí, ¿vale? El rey seguía ahí, pero el rey estaba asustado sin tomar decisiones. Seguía en Versalles y sin tomar decisiones, sin saber lo que podía ocurrir. Reuniendo tropas y con una gran indecisión porque todo el acontecimiento le estaban superando. Entonces, a partir de estos días, después de la toma de la Bastilla, todas las noticias llegan a toda Francia y en toda Francia se empieza a extender la revolución. Empiezan a surgir Guardia Nacional en todas o casi todas las ciudades de Francia y en muchos pueblos y se empiezan a apoderar de los ayuntamientos, echando a los cargos que habían sido elegidos previamente por el rey y asumiendo el poder. ¿Vale? Esto empieza a pasar a nivel provincial, a nivel local. Y ya lo último es que el rey, el día 27 de julio, asustado y viéndose superado por el acontecimiento, decidió visitar París y aceptó la escarapela tricolor. Es decir, la escarapela tricolor era la enseña que estaban adoptando, que en estos días que habían adoptado. Todavía yo creo que no se había convertido en bandera, no lo tengo muy claro, al menos con estas tres, mm, tres bandas verticales. Esto no lo tengo muy claro, son curiosidades que tampoco tienen quizá mucha importancia. Pero esto es una carapela que era el símbolo que se iba poniendo la gente eh, para decir que ellos eran revolucionarios, estaban a favor de estos cambios que había protagonizado la burguesía y había apoyado el pueblo. ¿Vale? Frente a la bandera de Francia, de la Francia monárquica, que era esta era la bandera, era blanca con la flor de lis, dorado. Este es el símbolo de los Borbones, de la dinastía francesa, de los reyes franceses, ¿vale? Desde tiempo atrás. Y este es el escudo. Pero la bandera era blanca con la flor de lis, repetida varias veces. Aquí no tengo un ejemplo. Y las carapelas, estos colores, el blanco de la monarquía, el azul y el rojo, ahora no recuerdo exactamente, no sé si el azul era de París o el rojo era de París. El caso es que adoptan unos colores que después van a pasar a la bandera. El rojo, el blanco y el azul. ¿Vale? Y me voy a quedar aquí. El libro de texto no cuenta ninguno de los detalles que yo he dado, que tenéis aquí en los esquemas. Yo estos detalles quiero que sí los tengáis, que los estudiéis, ¿vale? Es decir, todos estos acontecimientos los vais a estudiar, no están en el libro, lo doy yo. Todo esto se puede explicar, con la expresión escrita se explica muy deprisa. El día tal ocurre esto, al día siguiente ocurre esto, una semana después ocurre esto, los siguientes días ocurre esto. Vais de manera ordenada, vais explicando todos estos acontecimientos. Y aquí nos quedamos en este apartado 1. El apartado 2 lo voy a preparar, ¿vale? Así que tenéis que seguir todo lo que digo en este vídeo. ¿De acuerdo? Venga, pues otro vídeo que me dura casi 40 minutos, al final todo es hora y 20 minutos, más de uno se va a enfadar conmigo. Esto es un apartado de un tema fascinante, muy interesante, que merece la pena y que espero que en el examen caiga este apartado porque sería para hacer un examen de oro. Venga, pues no entretengo más y un saludo y voy preparando el segundo apartado del tema, el de ya el desarrollo de la Revolución Francesa con todas sus diferentes fases. Venga, un saludo y hasta luego.